Aquí estamos en el Cartel Paranormal, 9 de la noche, 9 minutos. Bueno, llegaron dos invitados que esta noche nos van a acompañar aquí en la mesa para abordar el tema de la brujería. También está Polo Rego y yo, Dani Tres Palacios, acompañándolos a ustedes. Entonces, bienvenidos y repito, ustedes también están en mesa, solo deben llamar cuando quieran opinar sobre la brujería, qué nos quieren decir, qué les hicieron, cómo se dieron cuenta que era brujería, si son brujos, si son brujas, buenísimo. Quiero saludar a Salomé Cruz Videncia 07, así aparece ella en su Instagram, Salomé Cruz Videncia 07. Salomé, bienvenida al cartel, ¿cómo me le ha ido? Muy buenas noches, Dani, buenas noches, Paul, buenas noches, Esteban, y a todos nuestros oyentes. Bien, vamos ahí, pues un poquito con trancones porque Bogotá hoy estuvo un caos. Imposible, pero bueno, acá estamos para hacer un excelente programa. Bueno, muy bien, Salomé, muchas gracias. Salomé, para los que no la conocen o la primera vez que la oyen, ¿por qué Salomé está invitada a un espacio donde se habla de brujería? Bueno, porque en realidad yo soy vidente, soy tarotista, soy medium y trabajo también con la parte de lo que es quitando brujerías, limpiando, terapias de esa clase. Entonces, pues, acá estamos. Por eso está aquí, precisamente, ustedes lo acaban de oír, trabaja con el tema de la brujería, aparte de hablar con muertos, habla aparte del tarot, pero se vincula con la brujería. Ya vamos a hacerle algunas preguntitas a ella, todo esto. La idea es que ustedes también, la idea es debatir sanamente. Si usted, por ejemplo, llama, buenísimo, y diga, mire, yo quiero hablar con Salomé, yo quiero hacerle esta pregunta, mire, es que yo no creo en la brujería, ¿usted cómo me explica esto, lo uno, lo otro? Lo mismo con el siguiente invitado, que es el señor Esteban Cruz, que además acaba de escribir un libro que está entre los 5 más vendidos de Colombia, además, ahí les echo el dato, y es un libro acerca de la brujería. Por eso aquí está en mesa, y también le encanta el tema del misterio, ha entrevistado a brujos, le encanta ir a ser testigo a ver si hay brujería, que le cuenten historias. Esteban, ¿cómo le ha ido? Muy buenas noches, Daniel, muchas gracias por la invitación. Me ha ido bien, un día de trancones, día largo en Bogotá, pero aquí estamos por arte de magia. Yo creo que lo logramos. Por brujería. Yo creo que con una contra logramos pasar todo ese montón de trancones, pero estamos aquí, sí, muy contento porque pues al libro le ha ido bien, gracias a las personas que me escuchan, que siguen el trabajo, y como usted dice, sí, me interesa mucho el tema de la brujería y he estado hablando con brujos que me contaron secretos como cómo hacen rituales con grasa humana, grasa de muerto, gente al cadáver que le sacan la manteca, le llaman manteca de muerto. Para hacer brujería. Hoy les contaré, eso está en el libro, pero hoy les contaré, y también les contaré otras historias, también aquí con Salomé, que es de mi mismo apellido, Cruz. Los Cruz están invitados. Hoy somos la cruz de ustedes, oyentes. Entonces, por favor, que están ahí escuchando también, llamen y cuéntenos sus historias de brujería, a ver si le ayudamos a interpretar un poco. Yo desde la antropología, desde un lado un poco distinto, más allá de la creencia, pero que de todas maneras es importante, porque escuchen muy bien esto, la brujería, chinos, malayos, rusos, no hay un lugar del mundo en que no se crea en la brujería. Donde no se hable de brujería. No hay uno solo. O que uno pregunte, ¿qué es eso? Perdón, no. Exacto. Reto que alguien me encuentre un lugar del mundo donde no exista una brujería. En todo lugar donde hay humanos, hay creencias en la magia negra, la enfermedad, las enfermedades postizas, la brujería, el demonio, todo eso. Y de eso vamos a hablar esta noche en el cartel. Buenísimo. Oiga, y el libro negro de la brujería en Colombia, se llama así, ¿no? Sí, señor, es una tradición. Los libros negros son los libros que estaban asociados a la magia negra. Ok. Para que no tiene nada que ver con personas que son azules, verdes, amarillos, no. Tiene que ver con lo oscuro, lo vedado, lo misterioso, lo oculto. Por eso se dice magia negra. Black Magic, por eso se llama también leyenda negra, a las leyendas oscuras, retorcidas, porque tienen que ver con lo que está oculto, vedado. Hay una carta del tarot, que es también la primera, que tiene una mesa que muestra unas patas, y una de las patas siempre está escondida porque es la que sostiene el conocimiento oculto, el conocimiento mágico, y por eso se llama el libro negro de la brujería en Colombia, donde van a encontrar, por ejemplo, hechizos populares colombianos sobre duendes, hechizos colombianos sobre la tumba de Pablo Escobar. Va a haber ahí un testimonio brutal de alguien que voy a traer más adelante aquí el audio. Hoy no, pero otro día se los cuento, porque hoy no me lo dejaron traer. Ya le contaré por qué, porque me dijeron todavía no. Muy bien. El audio de un sobrino de Pablo Escobar que dice cómo pudo con brujería o con temas paranormales localizar una huaca. Y tengo la voz de él y
y la voy a traer acá más adelante, pero hoy vamos a hablar de esos temas. Chévere, Ese chévere. libro todo está en el libro del negro de la brujería en Colombia. Este tema de la brujería es como el tema de los fantasmas, es de no acabar. Por eso uno dice, venga, ¿y por qué se habla tanto de brujería en el cartel paranormal? Claro, porque es un tema que siempre está dando de qué hablar. Y últimamente llama mucha gente. Hace poquito inclusive hicimos consultas de brujería. Eso no es hoy, pero hicimos consultas de brujería. La gente llama como loca, escribe como loca para averiguar si hay brujería en su vida. Ahí la respuesta de por qué se toca tanto este tema en el cartel. Claro, hay muchos temas, pero es chévere tocar estos temas cuando uno ve que hay tanta gente afectada por esto, gente que hasta ahora se desvela por el tema de la brujería. Claro, hay miles de temas paranormales, pero queremos tocar esta clase de temas que mucha gente dice, miércoles, a mí me está pasando esto. Es como el tema de los fantasmas, como el tema de los demonios, pero el tema de la brujería es muy fuerte y por eso se está tocando aquí en el cartel y se ha tocado muchas veces, como los fantasmas. Si usted no es amigo de ese tema, dice, yo estoy mamado del tema de la brujería, vaya, duerma, tranquilo, no hay problema, yo no creo en este tema, pero sí. La vez pasada que hicimos consultas de brujería, que fue otra cosa, se disparó todo el mundo a preguntar si había brujería en su vida, pero chévere hablar ya de la brujería con personas que se meten en este cuento, que trabajan con este cuento, salir de dudas, por qué se produce y como dice Esteban, el abordarlo más desde la parte también histórica, desde la parte de las creencias. Él, no sé si es creyente en esto o no, pero es más hablar con él, aparte Salomé ya nos contará qué casos ha manejado de brujería, hablarnos más de cómo saber si hay brujería en la vida de alguien, qué síntomas, qué puede recomendar ella en estos casos, qué casos le ha tocado atender, porque Esteban no es que atienda pacientes, pero Esteban ha ido a investigar temas de brujería. Entonces, bienvenidos para que hablemos de la brujería. Si usted quiere llamarnos y contarnos su experiencia, ahorita en un rato estaremos abriendo las líneas para compartir experiencias, que es diferente a hacer consultas paranormales. Hoy es compartir experiencias y si nos llaman brujos, buenísimo, para que nos cuenten de esto. Los amantes de los recorridos paranormales esta semana tienen que estar preparados porque estaremos recorriendo un sitio. El cartel irá hasta un sitio en Colombia para recorrerlo porque están sucediendo cosas extrañas allí. Bueno, muy bien. Bueno, quiero arrancar con Salomé, haciéndole una preguntita, y la idea es que ustedes ahorita llamen, y si quieren debatir con alguno de los invitados, lo hagan, que los cuestionen y todo esto. Para eso los invito a ustedes a que llamen. Salomé, ¿por qué se interesó por la brujería? Salomé era una niña común y corriente y un día empezaron a hablar de brujería en su casa, la abuela era bruja, se encontró usted un libro en la biblioteca que decía quiero ser bruja, qué sé yo. ¿Cómo llega la brujería a la vida de Salomé? Bueno, lo acabas de decir, la abuela era bruja. Ok. Entonces viene ya desde familia, desde hace muchos años. Entonces, ¿qué pasó con Salomé? Yo desde niña empecé a ver cosas, pero entonces la familia quería como ocultar de que la niña no viera, que no viviera de pronto las experiencias que ellos habían vivido, quizá, no sé, ya era algo como más de mis padres. Pero cuando tú tienes el don y cuando tú llegas como con toda esta carga energética, en algún momento se ve, en algún momento se nota, en algún momento llega y hacia los 13, 14 años empiezo a darme cuenta de cosas. Pasaron sucesos demasiado paranormales en una casa que vivíamos. Sí. Bastante fuertes, o sea, de ver niños muertos, de ver gusanos por todo lado. Entonces empieza a llegar como todos esos brujos y uno dice una cosa, el otro decía otra cosa, el otro dijo que yo estaba loca, y hasta que llega alguien que realmente da donde era el punto. Y sí, desafortunadamente, pues en esa casa habían hecho una brujería muy grande y habían hecho un sacrificio de un niño. Sí. Con su mamá, y el niño estaba enterrado en la habitación donde yo dormía. Claro, descubrir eso fue fuerte porque era el niño que se me aparecía y él siempre me decía que mirara al piso, y él siempre llegaba a la habitación. Y ya realmente les digo, yo llegué a un momento de decir, yo estoy loca. Esto es producto de mi imaginación, yo realmente no sé qué está pasando. Cuando ya llega esta guía, porque fue una señora que salió de la nada, porque ella llegó de la nada, y empiezan a descubrir, el piso era un tablado, pero esos tablados como falsos, o sea, debajo de ese tablado había piso, como tierra. Ya.
y ella empieza a levantar la madera y sí, efectivamente como empieza a escarbar y se dan cuenta que sí, hay dos personitas ahí y en esas era el niño. Ya empezaron a investigar y sí, desafortunadamente el sacrificio que hicieron era entregando el niño y a la mamá, el papá, que para tener vida eterna y todo eso. Desde ahí empiezan a pasar muchas cosas en mi vida, entonces eso fue comenzar como de nuevo, porque eso fue empezar a estudiar, ya fue cuando me contaron la historia de mi familia, porque fue cuando ya me entero quién era mi abuela, quién era mi abuelo, y ya me interesó en esto. Así es como Salomé empieza a estudiar sus dones y a estudiar todo, y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta de muchas cosas. O sea, toda mi vida ha estado llena de esto, realmente. Prácticamente por lo que te digo, desde los 14 años ha sido... Se empezó a untar de estos temas. Ahora, Salomé entonces, pues metida en el mundo de la brujería, dice, bueno, ahorita decía usted al principio, yo me dedico a quitar brujerías. Para uno poder quitar brujerías y ser el brujo bueno, digámoslo así, también tiene que conocer la maldad y la brujería mala y saberla hacer para saber cómo limpiarla. Sí, claro, claro, tú tienes que tener las bases para saber de dónde viene el daño directo. ¿Y o sea que usted aprendió a hacer brujería de la mala también? Sí, claro. ¿Y la hizo en algún momento? A mí, sí. Cuando yo empiezo, cuando uno, igual, estaba muy niña, entonces empiezan a llegar y a darse cuenta brujos que se acercan y me dicen, pero es que el don que tú tienes es muy bueno. Tú servirías tanto para el bien como para el mal. Sí. Es tan bueno el don que tú tienes que tú serías la llave perfecta para entrar a los dos mundos. Ahí yo conozco un maestro de la oscuridad y él es el que me enseña a hacer todo eso. Y él me decía, tú le quieres hacer daño a alguien, tú tienes que hacer estas cosas. ¿Tú quieres Cuéntame qué le enseñó. O sea, cuando usted estuvo con ese maestro de la oscuridad, ¿qué le enseñaba a él? ¿Qué cosa aprendió en su juventud de la brujería oscura? Obtener lo que yo quiero sin mover un dedo. O sea, en esa época, pues, 17 años... Uh-huh. Que los hombres me miren, que los hombres se mueran por mí, que hagan lo que yo quiera sin necesidad de yo darles algo. Sí. Entonces... ¿Y usted lo comprobó y funcionaba? Yo lo comprobé y funcionó, sí, claro. Eso funcionó totalmente. Y sí, entonces al tú sentir que eso sí sirve, obviamente tú te empiezas a llenar de esas ganas de, oiga, si yo podía hacer eso, yo puedo hacer otra cosa. Uh-huh. Bajo la oscuridad yo puedo hacer muchas cosas. Pero es cuando ya empieza a cambiar la vida. ¿Pero qué más cosas hizo? Cuéntame esa oscuridad que usted a su adolescencia, porque usted dice, si un adolescente descubre que tiene poderes para hacer lo que quiera, pues uno empieza a hacer de todo. Exacto. Feliz. Un número de cosas. O sea, decirte de llegar a tener mucho dinero, o sea, llegar a hacer conjuros para tener dinero. ¿Cómo era eso el dinero? Que mucha gente habla de las malas rachas y todo. ¿Usted qué hacía? ¿Un ritual? ¿Cómo hacía eso? Él me enseñó a hacer rituales donde obviamente pues uno invoca a un espíritu, que es el espíritu mamón y todo esto, y tú le pides, tú le haces... ¿Cómo invocaba usted los espíritus? ¿Con su don o usaban algunos elementos? No, con el don y con los elementos que son las velas, espejos, pues obviamente hacer el pentagrama y con ayuda de obviamente muchas más personas, porque... Yo entré como a una religión, digámoslo así, uh-huh. Era como una religión. Entonces, obviamente, pues todos los compañeros, al ver el poder que yo tenía, entonces ellos empiezan como a ayudarme a potencializar todo esto y se daban cuenta que todo salía. Entonces era como esas ganas de lo que te digo, de querer más, de lograr que una persona con mucho dinero me dijera, toma Salomé, yo te quiero regalar, y eran cajas, porque eran cajas de billetes, o sea, te estoy hablando que eran cajas de dólares. Pero cuando usted invocaba a los espíritus que le iban a hacer ese favor, ¿cómo era ese ritual? ¿Llegaba el espíritu y se le presentaba? ¿Cómo era ese pacto? Porque mucha gente habla de los pactos para obtener riqueza. Pactos con demonios. Usted me dice, listo, yo hacía eso para obtener dinero, pero yo quiero entender, ¿se le aparecía el espíritu y él le decía a usted lo que le iba a dar o cómo era esto? No, yo le pedía en invocación, obviamente sí. Lo invocábamos y era pedirle, y obviamente pues detrás de eso venía algún sacrificio. ¿Cuál era el sacrificio? En ese tiempo pues eran los animales, entonces nosotros le entregábamos a él lo que eran pues animales como gaticos. Pero el espíritu aparecía. El espíritu para eso era el espejo.
Para eso era el espejo. En el espejo ellos aparecen. El espejo es un portal donde tú encuentras muchas cosas. Entonces, en el espejo sí él se veía el espíritu. O ese demonio. Sí, era un ese demonio. ser de oscuridad. Sí, eso es un ¿Cómo ser era? De oscuridad. Negro. Él está negro completamente y él es fornido. O sea, yo lo hablo bajo mi experiencia. No sé las personas que de pronto hayan hecho y si me están escuchando, personas que trabajan esto, si lo ven igual que yo. Él era fornido, grande, con su cara mala, como con cara de animal. Él tenía cara como de toro humanizado. ¿Lo veía usted o por su don o lo podía ver cualquier persona que estuviera en ese ritual? No todos lo veíamos. Lo veíamos las personas que teníamos un don bastante desarrollado, que era el maestro que estaba con nosotros y 2 personas más. No más. De Podían resto, verlo. Los otros no lo veían, pero lo sentían. Ellos lo sentían. Ok. Y después de esta invocación, ¿empezaba usted a recibir dinero de la nada? De la nada. O sea, llegaba así como si yo te digo, Daniel, tú mañana a las 8 de la mañana vas a recibir una cantidad de dinero de por ahí, de alguien. Y le llegaba. Y llegaba. Empezó a llegarle esto cuando usted empezó como a probar en su adolescencia, oiga, tengo este don, pues hagámoslo, y empezó a recibir usted dinero. Se cree que cuando se hacen esta clase de pactos con el más allá, para dinero, para lo que sea con estos seres oscuros, pues hay que, usted decía, listo, sacrificios, pero más allá es ofrecer cosas de uno. La gente cree que la eternidad va a ser del diablo, el día de mañana un hijo suyo, como que son, o sea, que son pactos bastante fuertes y por eso la gente les huye. Usted cuando hizo esto y ya en el transcurso de su vida, por haber hecho esto, ¿cree que ha pagado consecuencias por estos pactos? Sí, claro, enfermedad. La enfermedad, aunque yo obviamente después de mucho tiempo encontré una persona de luz que me saca a mí de ese camino y me dice, tú tienes un don y eso no lo podemos evitar, pero todo lo que tú hagas mal en esta vida, todo se va a devolver. Sí. Eso sí es una ley divina, sagrada en cualquier religión, como decía Esteban. En cualquier religión, tú el daño que haces lo vas a devolver. Yo nunca llegué a hacerle daño a alguien. No te voy a decir que para que se muriera, para que se enfermara. No llegué a eso. O sea, yo pedía cosas materiales bajo las falencias de una niñez donde no hubo, pues quizá lo que uno quisiera, ¿sí? Ya. Y ver cómo las compañeras que sí tenían todo. Entonces era más eso. Yo pedía mucho belleza. Para mí la belleza, dinero, que donde yo llegara, mejor dicho, fuera el espectáculo, y así era. Realmente yo llegaba, yo sé que yo no era pues el boom, pero yo llegaba y eso era una cosa loca donde todo el mundo, y yo decía, esto sirve. Y Dios, también el dinero. Y el dinero, entonces fue cuando alguien en una de esas, eso fue en una fiesta, me acuerdo tanto que apareció y me dijo, tú tienes dones, pero esos dones no son del diablo, son del universo. Yo dije, ¿por qué sabe? Me dijo, haz las cosas bien y no te desvíes del camino, porque las consecuencias van a ser duras. Si yo te digo de pronto ahorita lo que yo vivo en estos momentos, quizás sí repercutió en mi salud. Ok, usted dice, esto es como el pago por haber hecho esas cosas en mi adolescencia. Cosas, claro, porque... Pero se le volvió a aparecer ese espíritu o algo, o sea, él hace el pacto con usted en un ritual, le empieza a dar dinero, o sea, usted dice, primero lo vi en el espejo, segundo, efectivamente me empiezan a llegar cajas de dólares, que uno dice, miércoles, ¿y esto qué? O sea, el diablo me está mandando dinero. Pero mi pregunta es, cuando usted dice de un día a otro, no sé si fue un día a otro, ya no voy a hacer estas más cosas, ya no quiero más esto, se supone que el demonio llegaría a cobrarle, porque usted está como rompiendo el contrato. Claro. Se le volvió a aparecer este espíritu. Él duró mucho tiempo conmigo, yo tenía un espejo grandísimo en la sala. Ajá. Y él todo el tiempo se me parecía ahí, o sea, él era como diciéndome... O sea, usted se iba a mirar al espejo y veía a este ser oscuro. Ahí estaba siempre, de hecho ni siquiera era solo yo. Muchas personas que llegaban a la casa lo veían. Dice, ¿quién es el tipo que está en el espejo? Yo estoy sola, no hay nadie. Entonces, o sea, no solamente fue el contrato, sino como que se quedó con usted. Él se quedó conmigo prácticamente. ¿Cómo rompo yo eso? O bueno, de pronto no romperlo porque pues a veces es como ya no ponerle atención y empezar a hacer como cosas buenas para que esas cosas malas ya empiecen a tapar, ¿sí? A limpiarse, a pedir como perdón, digámoslo así, literal. Nace mi hija, entonces yo sabía que en el momento en que naciera mi hija, yo ya no podía hacer absolutamente nada de eso. Entonces ahí yo me entrego a la maternidad. Yo también estaba muy peladito, tenía 17 años cuando fui mamá. Entonces empieza como todo eso y empiezan a pasar muchas cosas y siguen pasando cosas,
pero yo ya no le pongo atención. O sea, para mí fue como que sí, espérese y después hablamos, digámoslo así. Hace ser oscuro. Sí. Ya, después, mire, después yo le doy la cara. ¿Tenía usted miedo de su hija que le pasara Sí, algo claro. con este ser? Obviamente porque cuando tú ya eres papá, tú ya estás dando otra vida, ya es como Ya dice, sí, métase conmigo, pero no sí, con ella. pero no con ella. Ya, Y ese ser seguía ahí. O sea, usted cuando fue mamá a los 17 años en su casa, estaba su bebé y todo, y usted pasaba por los espejos y veía este ser oscuro. En el apartamento, cuando ya me voy yo a vivir sola, salgo de casa de mi mamá, me voy yo a vivir sola al apartamento con la niña, las cosas que pasaban eran unas cosas... O sea, no solamente era ver el ser, sino él, como muchas decía, cosas. hacía cosas, Hacían asustaba, cosas, como exacto, decíamos. O sea, como diciéndome... Una casa embrujada acá la estoy, convertía, aquí estoy. Acá estoy, y a donde yo fuera. Porque yo cambiaba de casa, yo me cambiaba de apartamento, compraba, salía, vendía, volvía, y en donde estuviera estaban ahí las presencias, estaban ahí detrás muchas cosas. Es cuando la persona que te digo, vuelvo... Esta historia está buenísima, el que acaba de llegar al cartel son las 9:29, estamos hablando de brujería y estoy arrancando con Salomé, que nos está contando su historia de bruja, digámoslo así, como en su adolescencia descubrió que tenía dones y como cualquier adolescente podría ser, dijo, quiero belleza, quiero dinero, lo empezó a obtener, pero empezó a ver a un ser que invocó para esto en el espejo y empezó a pasar el tiempo y eso es lo que nos está contando. Y hoy estamos hablando de brujería y es bien interesante este tema. Usted puede hablar de brujería hoy, dentro de 8, dentro de 15, pero cada vez la historia es distinta, el tema gira en torno a algo diferente y hoy es Salomé. Ahorita vamos a hablar con esta, que tengo algunas preguntitas de lo que Salomé está contando. Pero entonces, Salomé, usted con su bebé recién nacida y veía a este ser en los espejos, la atormentaba en la casa. ¿Usted en ese momento la protegía a ella? ¿Qué hacía en su casa? Para la gente que de pronto, y esta clase de preguntas porque la hago, porque de pronto alguien está pasando por algo igual. ¿Quién sabe alguien con qué jugó, qué hizo y tiene ese ser oscuro detrás? Le están tumbando las cosas en la casa, lo están atormentando. ¿Qué hizo usted en ese momento? ¿A quién acudió? ¿A quién le empezó a orar? ¿Trató de romper el hechizo? ¿Qué hizo? Yo empiezo a orar, pues es lo primero que uno sabe, ¿no? Lo que le enseñaron de casa. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro, Ave Marías. Yo vengo de una creencia católica porque yo estoy con curas, con monjas. Entonces, luego que los cristianos, entonces yo iba y buscaba a los pastores y yo, pastor, ayúdeme, mire, está pasando esto. Y entonces allá en la iglesia, y no, que es que usted ora y ya le pasa, que eso no se angustie, tranquila, Salomé. No pasaba, y así fueron muchos años. O sea, yo te estoy hablando de esto resumido porque fueron muchos años. O sea, muchos años hablarte de que mi hija estaba pequeñita y llegara la niña a tener 5 o 6 años. Hijo de madre, y usted sufriendo. Y sufra porque yo decía, me va a quitar mi hija. Y yo sin mi hija me muero. ¿Y usted oraba? ¿Y a su hija qué? ¿Siempre cuidándola en la habitación? No, ella siempre estuvo en la habitación. No, yo la miraba y decía... No, o sea, después de eso pasan sin número de cosas. ¿Usted veía a este ser acercándosele a la niña? No, él nunca se le acercó a ella. ¿Era más a usted? Era a mí. O sea, la cosa era conmigo. O sea, con la niña nunca. No te puedo venir a decir mentiras porque él nunca... ¿Este ser tenía nombre? No. O sea, él era Mamón. O sea, ese fue el ser que nosotros invocamos. Mamón, él se llama así, es el rey del dinero, el demonio del dinero. Ok, entonces se llamaba Mamón. Era Mamón. Y él o sea, era tan fuerte la energía que había. Tengo un recuerdo muy grande que un día llega mi papá y él entra, yo estoy sola en mi casa con mi hija, comiendo, y entra mi papá y sale mi papá con una cara desagrada y me dice, ¿quién es ese tipo que está en la cama? Hijo de madre. ¿Cuál tipo? O sea, ya empezó a verlo también en su familia. Yo estoy sola, papá, ¿cómo así? Me dice, allá hay un tipo moreno, alto, fornido. ¿Quién es ese tipo? Yo nunca lo había visto. Yo, pero yo estoy sola. Me dice, no está sola. Pues obvio, entro yo con mi papá, le digo, papá, no hay nadie. O sea, ¿cómo me viene a decir que...? Claro, mi papá, obvio, mi papá cree en todo eso porque pues la bruja era la mamá de él. Entonces, obvio, se queda mi papá así y mi papá me dice... Tiene un espíritu, hija, una cosa impresionante. ¿Usted qué hizo? Y hay que tomar esto de raíz porque esto más adelante nos va a traer consecuencias. ¿Y qué hicieron ahí? Ahí ya es cuando pues ya él llama a una persona que es un ser de luz, que es lo que yo hago ahora, y ya me empieza a caminar por el lado, esa persona me hace una limpieza. Fueron años de limpieza, porque no te voy a decir que eso pasó al otro día ya Salomé estaba limpia, ya no estaba viendo el fantasma ese, el demonio ese. No, fueron años donde fue trabajos, donde eran limpiezas, donde fue quitarme muchas y al empezar a hacer estos trabajos, los seres de luz, el demonio
se emberracó, por decirlo para que me Sí, entiendan, claro. empezó a hacer cosas más fuertes Más diciendo, me están fuertes. atacando. Más fuertes, o sea, tan fuertes como para llegar a decirte que un día estaba yo en la sala del apartamento Ujú. mirando para el techo Sí, y cuando la ventana, o sea, si viste el reflejo que tú tienes, tú ves el reflejo de lo que hay allá, Sí. porque el vidrio en la oscuridad se vuelve espejo. sí, sí, sí. Y estaba yo, sí, yo miré hacia el vidrio y yo vivo en ese tiempo vivía en un quinto piso, entonces obvio se veía era el cielo negro. Ok. Y veo 5 personas colgadas, todas ahorcadas, así. Claro, cuando yo vuelto a mirar así, vuelto a mirar ella y empieza a haber un sonido como de gritos, o sea, fue horrible, eso fue horrible, o sea, tanto que yo a esto no le tengo miedo y salí corriendo de mi casa. En el momento que yo abro la puerta del apartamento, habían 7 mariposas negras pegadas a la puerta. Ok. Yo salgo así desesperada, loca, Dios, ay, 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 hay mariposas, hay muertos, hay todo. Yo llamo al guía espiritual en esa época, él me decía, eso es un ataque del demonio, él no quiere que tú te vayas, Ujú. está perdiendo algo poderoso, porque tú tienes un don muy fuerte y él está perdiendo algo muy poderoso. Y los ataques que vas a tener son peores. Me preocupa la niña, entonces, bueno, a ella le hicieron un conjuro con ángeles y todo esto, y entonces pues a la niña sí, afortunadamente, pues nunca le pasó nada. ¿Al final se logró la limpieza total o usted después, desde sus 17 años, este ser por ahí atormenta? No, ya no. O sea, digo ya no, porque no lo he vuelto a ¿Cuándo ver. fue la última vez? ¿Cómo fue de pronto ese cierre, ese contrato por fin, que ese espíritu hubiera dicho, bueno, me fui? ¿Hubo algún momento así puntual o de la noche a la mañana de pronto dejaron de pasar cosas o hubo una despedida como tal? Cuando nace mi segundo hijo, yo siento que él fue la luz que yo necesitaba. Ok, Y cuando él nace, él fue como la protección, quizá por eso también el nombre que él tiene, que él se llama Gabriel. ok, Entonces, él fue como ese regente que él ya no pudo volver a atacarme. ya, Y él me veía con el niño, porque yo me paraba frente al espejo y yo tenía a mi hijo alzado, yo lo estaba lactando, y él me veía en el espejo y él me hacía o sea, ¿por qué? Él a mí me hacía así. Y yo ya dejé de tenerle miedo. Yo alguna vez ese día me acuerdo tanto que sentada y le dije, yo ya no te tengo miedo, yo ya estoy cubierta, porque yo creo que la luz es más grande que tú. Esa fue la última vez que yo lo vi, que lo Y ya. sentí, que pasó. Ahí ya es cuando Salomé se encamina por el lado de la luz, de los ángeles, y empiezo a eso lo que tú estás diciendo ahorita, a escuchar a las personas y a ver si están viviendo lo mismo, y empezar a guiarlas, y empezar a trabajar todo esto que ya ahorita Salomé hace en la actualidad. ahí está la historia de la parte oscura de Salomé cuando descubrió sus dones y le dio por usarlos para la belleza, la riqueza, y tuvo un enfrentamiento directo con un demonio que la atacó durante años. Esteban Cruz, hablamos de brujería, no hacemos consultoría, sino hablamos y esto. Esteban, antes de hacer unas preguntas de lo que contaba Salomé, que me gustaría su explicación, ¿qué le puede contar usted a los oyentes de lo que usted ha estudiado o investigado la brujería? ¿Alguien puede decir, el ser humano desde cuándo le dio por pensar en la brujería o esto desde cuándo nació como para decir, quiero atacar a alguien, quiero arruinar a alguien, quiero hacerme millonario, quiero tener más fuerza que los demás y para eso voy a usar la brujería? ¿Qué sabe usted de esto? Bueno, vea, Daniel, la brujería es un tipo de magia y la magia está desde el comienzo de los tiempos. Encontramos en las primeras cavernas que tenían pinturas hechas por el ser humano hace 30.000, 40.000 años, figuras mágicas, sino que la brujería está asociada con el lado oscuro de la magia, aquella que es hecha para hacer el daño, el mal, para dominar, para controlar, para matar incluso, para manipular a las personas. Y si usted se da cuenta, la mayoría de los relatos antiguos siempre hablaban de que habían brujos y chamanes, y que los chamanes y los brujos podían curar y enfermar. Y en todas las culturas existe también otra creencia que va ligada a la brujería, que es la del mundo espiritual. El mundo espiritual corre casi al mismo tiempo. Le llamamos nosotros creencias animistas, que es la idea de que los animales, las cosas, las plantas, los muertos, todos tienen espíritu. Y ese espíritu puede modificar y transformar la realidad. Uh-huh. Es a partir del espíritu de las plantas, de los demonios, de los dioses, que se cura y se enferma. Pero hay muchos tipos de magia oscura. La que nos hablaba Salomé es nada más una, que tiene que ver con los espíritus,
los seres demoníacos. Hay otro tipo de magia que llamamos imitativa, por ejemplo, que el brujo lo que hace es utilizar elementos que imitan, digamos, a una persona, los muñecos vudús. Ahí no hay ningún espíritu, que a veces se invocan, pero realmente lo que hay es una conexión entre el objeto y la persona. Otra cosa es la magia contaminante, que es contaminar a alguien con una energía, que no tiene que ser espiritual. Por ejemplo, echar gotas de menstruación en un vaso con agua para endulzar a alguien. O en Colombia, esto se usa muchísimo. Les voy a contar una historia muy rápido. Una vez en el eje cafetero, en una zona llamada La Tebaida, Chinchiná, todos los que nos escuchan por allá, había un señor que decían que vendía mucho avena y que era el que más vendía, y todo el mundo decía, esa avena me encanta, es como si me sintiera atraído por la avena. Me envicia la avena del hombre. Esa avena es peor que cualquier droga, es una droga.